Hola mi amigo, mira, el estudio de esta semana tiene que ver con la divinidad del Espíritu Santo. Y este es un asunto de suma importancia porque desde el tercer siglo de la era cristiana se han levantado personas afirmando que el Espíritu Santo no es Dios. Y esta es una onda que aparece, después queda adormecida por algún tiempo y vuelve a aparecer. Para empezar diremos que nadie discute la divinidad de Dios el Padre, porque la Biblia está llena de versículos que expresan esta verdad. En el caso de Jesús, tampoco hay mucha discusión, aunque algunos pocos creen que Jesús no es Dios. Pero el Nuevo Testamento está lleno de declaraciones contundentes que afirman la divinidad del Hijo. Ya el caso del Espíritu Santo es un poco diferente, porque su divinidad es presentada en la Biblia de manera sutil. Es necesario comparar muchos textos e inferir lo que la Escritura está diciendo. Y hay que realizar este trabajo con humildad, claro, sin preconceptos, sin ideas preconcebidas. No encontramos un texto donde se diga explícitamente que el Espíritu Santo es Dios, pero eso no es motivo para afirmar que no lo sea. Hay muchos versículos donde los escritores bíblicos atribuyen ciertas actividades de Dios al Espíritu Santo. Leamos, por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículos 1 al 4. Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Safira, su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Mira, en este texto Pedro le dice a Ananías que él le mintió al Espíritu Santo. Y más adelante, en el último versículo, le dice que al mentir al Espíritu Santo, le mintió a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿habría que forzar mucho la interpretación del texto para afirmar que en la mente de Pedro, Dios y el Espíritu Santo eran una misma persona? Claro que no. El pensamiento es claro. Para Pedro, mentirle al Espíritu Santo era mentirle al propio Dios. Pero tú puedes ver que ya en los comienzos de la iglesia cristiana aparecieron personas como Ananías y Safira que menospreciaron al Espíritu Santo. Este tipo de personas ha existido siempre a lo largo de la historia, olvidándose del consejo de Pablo en Efesios 4:30 que dice: no entristezcan al Espíritu Santo, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Una pregunta: ¿de qué manera Ananías y Safira le mintieron al Espíritu Santo? En principio, voy a contar la historia ligeramente. En aquel tiempo ellos prometieron vender un terreno y dárselo todo a Dios, a la iglesia. Entonces vendieron el terreno y guardaron una parte. Por eso Pedro les dice: pero el terreno no era de ustedes, ¿por qué no se quedaron con todo? Ahora, si ustedes le dijeron vamos a dar todo el dinero a Dios, pues dénselo. ¿Por qué se quedaron con una parte? Ahora, mientras Ananías y Safira llevaban a la iglesia una parte incompleta de lo que habían prometido, el Espíritu Santo les habló. Porque ¿cómo trabaja el Espíritu Santo? A través de una voz que nosotros le llamamos la voz de la conciencia. El Espíritu te habla, te habla, te habla, pero ellos no le hicieron caso. Entristecieron al Espíritu Santo, mintieron al Espíritu Santo, rechazaron al Espíritu Santo y al hacerlo estaban rechazando al propio Dios, en la opinión de Pedro. Hoy también hay mucha gente que siente en su corazón, no depende de argumentos, tú les puedes presentar la cantidad de argumentos que sea, pero en el fondo del corazón ellos sienten el trabajo del Espíritu Santo. Solamente que como Ananías y Safira no quieren reconocer, no quieren rendirse a la voz del Espíritu.
Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí hablaremos de algunas características y actividades del Espíritu que solo se les puede atribuir a Dios. Leamos, por ejemplo, primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo que Pablo está diciendo en este versículo que escribió a los Corintios es que solo uno que es igual a Dios puede saber las cosas profundas de Dios. Solo uno que es igual a Dios puede hacerlo. Y si el Espíritu conoce las cosas profundas de Dios, es porque es Dios. Pero David, escritor de los Salmos, también se refiere al Espíritu como a Dios. Para él, la presencia del Espíritu es la presencia de Dios. Leamos el Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿Dónde puedo esconderme de tu Espíritu? Mira lo que David dice. ¿Dónde puedo esconderme de tu Espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Ahora, percibe que la oración de David es a Dios, pero le dice, ¿dónde puedo esconderme de tu Espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? O sea, al esconderse del Espíritu Santo, él se estaba escondiendo de la presencia de Dios. Eso es lo que David está queriendo decir. Sigo leyendo. ¿Dónde puedo esconderme de tu Espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría. Tu mano derecha no me soltaría. Qué versículo extraordinario este. Porque no solo se refiere al Espíritu como al propio Dios, sino que en este texto hay una promesa maravillosa, que no hay un lugar a donde puedas ir tú que el Espíritu de Dios no te acompañe. Por otro lado, no hay un lugar donde tú te puedas esconder del Espíritu, porque el Espíritu es Dios y donde estés, allí está Él contigo. Pero hay más. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. ¿Te das cuenta cómo se habla del Espíritu Santo? Aquí se afirma que el Espíritu Santo es eterno. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno, el Espíritu Santo es eterno. ¿Eterno? Sí, eterno. Es lo que acabamos de leer. Y Pablo en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 13 al 16, declara que delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, te mando que mantengas el mandamiento inmaculado e irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que es inmortal y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. En este texto que acabo de leer, Pablo dice que solo Dios y Jesucristo son inmortales. Pero en el texto de Hebreo que leímos, dice que el Espíritu Santo es inmortal, es eterno. ¿Te das cuenta? Para los escritores bíblicos, el Espíritu Santo era tan inmortal y eterno cuanto el Padre y el Hijo. Y las tres personas eran un único Dios. Pero tal vez la más grande prueba de que el Espíritu Santo es Dios sea
su poder para transformar vidas y cambiar el corazón. Solo Dios puede hacer eso. Y Jesús le dijo a Nicodemo lo que encontramos en Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene el poder de regenerar, de hacer nacer de nuevo, de transformar. Eso solo Dios lo puede hacer. Y si el Espíritu Santo lo hace, es porque, sin duda ninguna, es Dios, como el Padre y como el Hijo. Vamos a la tercera parte ahora. Aquí veremos algunos textos que muestran que para los escritores bíblicos hablar de Dios o del Espíritu Santo era la misma cosa, porque ambos eran el mismo Dios. El primer texto es Isaías 63, versículos 10 al 14. Lo voy a leer comentando. Mira: pero ellos fueron rebeldes y provocaron el enojo de su Santo Espíritu. Está hablando de Dios. Ellos fueron rebeldes, voy a aumentar, a Dios. Ellos fueron rebeldes a Dios y provocaron el enojo de su Santo Espíritu. Por eso Él se volvió su enemigo y luchó contra ellos. Entonces ellos se acordaron de los días de antaño y de Moisés y de su pueblo y se preguntaron: ¿dónde está el que nos hizo cruzar el mar como un rebaño con un pastor a la cabeza? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de su pueblo? ¿Dónde está el que los guió por la diestra de Moisés y con el poder de su brazo? ¿Dónde el que dividió las aguas ante sus ojos y se ganó así fama perpetua? ¿Dónde está el que los llevó sin tropiezo por los abismos del mar, como un caballo que cruza el desierto? El Espíritu del Señor fue su pastor, los guió como al ganado cuando baja a las cañadas. Así, Señor, guiaste a tu pueblo y te ganaste fama y gloria. ¿Te das cuenta de lo que el escritor bíblico está diciendo? Habla de Dios. Dios fue el pastor. Después dice, el Espíritu Santo fue el pastor. Después dice, Señor, así guiaste a tu pueblo y te ganaste fama. Para el escritor bíblico, que en este caso, Moisés, el Espíritu Santo es Dios y Dios es el Espíritu Santo. Fue Dios que los guió en el desierto. Para él es el Espíritu Santo que los guió. Dios que los ayudó a atravesar el mar Bermejo, el mar Rojo. Y el Espíritu Santo es el que los ayudó. Quiere decir, en la cabeza, en la mente del escritor bíblico, Dios es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. El siguiente texto es 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Observa con todo cuidado lo que Pablo está diciendo. Ustedes son templo de Dios. Después añade, el Espíritu de Dios habita en ustedes. O sea, para Pablo, ser de Dios o ser del Espíritu Santo es la misma cosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y el Padre también es Dios. Pueden ser dos personas diferentes, pero es el mismo Dios. Pero no se queda aquí. Hay otro texto que voy a leer. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pablo dice que es el Espíritu Santo que distribuye dones a sus hijos. Textualmente dice, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Y más adelante en el versículo 28 dice que es
Dios el que distribuye los dones. Dice textualmente, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Cómo es posible no entender, después de leer estos dos textos, que para Pablo el Espíritu Santo es Dios? Él dice, primero, el Espíritu Santo distribuye los dones. Después dice, Dios distribuye los dones. O Pablo se está contradiciendo, o entonces para Pablo el Espíritu Santo es Dios. Vamos a la cuarta parte. Leamos Tito, capítulo 3, versículos 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Observa, el tema central del texto que acabo de leer es la salvación y la restauración del hombre caído. Y en esta bendita obra de salvación y restauración participan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El texto dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. ¿Te das cuenta? O sea, la iniciativa de la salvación es divina. Después Pablo explica cómo sucedió esto, la salvación. Dice, fue por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo que derramó en nosotros abundantemente. O sea, el Espíritu también interviene en la salvación. ¿De qué manera? Renovando y regenerando al hombre. Sí, querido, el Espíritu estuvo presente en la creación y lo está también en la redención. El Espíritu Santo es todopoderoso, cuanto el Padre o el Hijo, y es capaz de dar vida. Romanos 8:11 dice eso. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Quién es el que levantó de los muertos a Jesús? Dios. Y Él nos dará vida por medio de su Espíritu. El Espíritu es Dios, tan Dios cuanto el Padre y cuanto el Hijo. Llegamos ahora al fin de esta lección haciendo una pregunta. ¿Por qué es importante reconocer la divinidad del Espíritu Santo? Esto es clave porque si el Espíritu Santo no fuera Dios, no tendría la capacidad de transformarnos y regenerarnos. No tenía la capacidad de hacernos sensibles a la verdad, ni de convencernos de nuestros pecados. De acuerdo a la Biblia, esta es la función del Espíritu Santo, convencer. Nadie te puede convencer a no ser el Espíritu Santo. Nadie puede reproducir en tu vida el carácter de Jesucristo a no ser el Espíritu Santo. Y nadie te puede guiar por el camino de la santificación a no ser el Espíritu Santo. Por otro lado, el cristianismo para ser completo necesita un concepto completo de Dios. Eso estaba claro en la mente de los primeros cristianos. Por eso Pedro, al escribir su carta universal, dijo en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hallan expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Mira cómo comienza Pablo su epístola. Menciona al Padre, menciona al Hijo, menciona al Espíritu Santo, a los tres
como un solo Dios. Voy a terminar leyendo Números 14:11. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo no van a creerme a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esta es una pregunta que me hace pensar a mí. Cuando el Espíritu Santo me habla, ¿hasta cuándo este pueblo y yo voy a seguir rechazándolo a Él? ¿Hasta cuándo no voy a querer oír su voz? ¿Hasta cuándo? Esta es una pregunta que solo tú puedes responder. Que Dios te bendiga.